Libro de Éxodo, capítulo 1. Éxodo capítulo 1, versículo 6. Éxodo 1, 6. ¿Estamos, hermanitos? Murieron José y sus hermanos y toda aquella generación. Sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos y a tal grado se multiplicaron que fueron haciéndose más y más poderosos. El país se fue llenando de ellos. Pero llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José. Y le dijo a su pueblo: cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. De lo contrario seguirán aumentando, y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. Fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas, les impusieran trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuando más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían. De modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Padre, que podamos cubrirnos con este principio de tu palabra. Entre más los oprimían, más se multiplicaban. Que este principio de pueblo bendecido, sea un principio asumido por tu pueblo esta noche. Que entendamos que a veces los tiempos de opresión son tiempos de multiplicación. Y poder así tener fe en la hora de la opresión, tener esperanza de que en esa opresión se está gestando nuestra multiplicación. Te lo rogamos, Padre, háblanos en el nombre glorioso de Jesús. Amén, aleluya. Entre más opresión que hay, hermanitos, más multiplicación. Entre más los oprimían, más se multiplicaban. Entre más los oprimían, ¿qué? Están dormidos ahí. Entre más los oprimían, más se multiplicaban. Quiere decir entonces que entre más usted está experimentando una hora de adversidad, debe entender que en ese escenario de opresión, Dios está construyendo su multiplicación. Por tanto, no debe de mirar la opresión con desesperanza, la adversidad con frustración. Debe de saber que detrás de esas horas difíciles, Dios está gestando multiplicación. ¿Me entiende, hermanito? Porque eso es estar bajo la palabra de Dios. El libro de Éxodo tiene un comienzo parecido al libro de Génesis. Ahí cuando Adán y Eva están, diríamos, en su Edén, y hay fertilidad, y están ellos pues haciendo lo suyo, haciendo la encomienda divina y trabajando para Dios. Pero en ese escenario, diríamos, de bendición, en ese escenario de prosperidad, siempre aparece alguien, siempre.
Allá apareció la serpiente, dice la Biblia. Aquí aparecerá el faraón. Y al igual que en Génesis, donde la serpiente aparece y dice que era la más astuta, también aquí aparece alguien en ese escenario diciendo: vamos a tratar con astucia al pueblo de Israel. Hay una similitud de escenarios que tratan de demostrarnos que ahí, cuando el pueblo de Dios se encuentra pues bien, siempre aparece alguien queriendo obrar con astucia para robar, afligir, dañar, oprimir, cambiar esa situación favorable en una desfavorable. Pero que al igual que Génesis, la escritura en Éxodo nos dirá que Dios está allí siempre, y que en medio de esos actos del adversario o del enemigo, que anhelando una astucia o aplicando una astucia y casi echando a perder lo que había, Israel aquí está feliz. Israel está en la tierra de Gosén, que es, dice Génesis, una tierra próspera, una tierra fértil. Es como el Edén para Israel. Edén en Génesis, Gosén aquí en Éxodo. Y ahí está el pueblo trabajando, produciendo, creciendo. Y en ese escenario favorable siempre aparece el enemigo, siempre. Cuando las cosas caminan bien en tu vida, no te descuides, hermanito, porque no sabes cómo va a aparecer el adversario. A veces se nos va la piscucha, se nos duerme el pájaro, como decimos. Estamos siendo bendecidos, prosperados por Dios, acompañados por su gracia, y en ese estado bonancible a veces nos desconfiguramos, nos descuidamos, porque a veces pensamos que la prosperidad no puede perderse, y ese es el misterio de la Biblia, que arranca con Génesis. Ese Edén puede echarse a perder, e Israel lo va a perder. Adán y Eva lo van a perder. Los echarán del Edén a causa de no haber entendido que la bendición de Dios hay que cuidarla. La bendición de Dios hay que estar prevenidos, porque es justamente en esos escenarios de victoria, de bendición, de prosperidad, donde el enemigo fácilmente aparece para entorpecer nuestra bendición. A veces pensamos que el enemigo solamente está en la hora de la crisis. No, también está en la hora de la prosperidad. Y a veces en la hora de la crisis tenemos cierta capacidad para poder discernir la actividad del enemigo y nos anticipamos. Pero nos es difícil en la época de la prosperidad poder advertir la astucia del enemigo, que es lo que nos advierte la Escritura. Dice: mantengámonos, pues conocemos la astucia del enemigo. O sea, es una advertencia del apóstol Pablo una y otra vez, queriendo advertirnos acerca de las artimañas, de la manera en que el enemigo logra manejar, logra mover los hilos, los tejidos, para que en las épocas de bendición, de bonanza, de prosperidad, nosotros perdamos el rumbo, perdamos la dirección, perdamos el equilibrio, nos desubiquemos y comencemos a actuar de manera equivocada. Comencemos a desviarnos de camino, porque ese es el asunto con el dinero y la prosperidad, que engañan el corazón. Por eso en la Biblia Dios siempre va a poner que el enemigo de Dios es la riqueza. Imagínense, Dios o mamón. Pero más que la riqueza es el mamón. El término arameo para hablar de riqueza es el término que indica la riqueza en la que yo pongo mi corazón, la riqueza en la que yo descanso en mi vida, la riqueza en la que yo confío. Y ya no llega a ser la riqueza una bendición, sino que llega a ser
mi fundamento. Ya no llega a ser un agregado nada más a mi vida. Ya no llega a ser un anexo a mi vida, sino que llega a ser el fundamento. Ya es ahí donde yo me paro. Y por eso para los evangelios, el adversario de Dios es la riqueza. No porque la riqueza sea mala en sí misma, sino porque la riqueza tiene un poder, tiene el dinero una capacidad de provocar en nosotros un engaño, una cierta seguridad, una cierta confianza, una cierta tranquilidad, una cierta conformidad. Y ya nosotros nos desligamos de Dios, de su dependencia, de su búsqueda, porque de alguna manera hemos puesto nuestro descanso en la provisión, en el dinero. Y ya deja de ser el dinero un anexo de mi vida, sino que se vuelve la roca en la que me cimento. Y claro, el dinero es engañoso, es efímero, y de repente está, de repente ya no está. Y ahí es donde las personas echan a perder la bendición porque confían en algo que es totalmente inestable. El dinero no es seguro, hermanitos. El dinero no es estable. Lo único perenne que amerita realmente poner nuestra confianza es el Señor. Y ahí es donde Israel está asentado. Hay prosperidad, hay bendición, pero siempre aparece alguien, siempre, para entorpecer. Y por eso reitero, en los tiempos de prosperidad es cuando debe desarrollar más espiritualidad, hermanito. Cuando tenga sus bolsas llenas es cuando más debe orar. Cuando tenga el bolsillo lleno es cuando más debe leer la palabra. Cuando más abundancia tenga es cuando más debe servir. Porque si algo requiere mucha espiritualidad es el dinero. Si algo requiere mucha búsqueda de Dios es la riqueza. La prosperidad exige de nosotros una profundidad en nuestra espiritualidad. Porque si hay una espiritualidad acompañando la prosperidad, entonces la bendición se va a mantener, se va a sostener allí. Porque no nos dejaremos engañar por la astucia del enemigo. No logrará el enemigo envolvernos. Pero claro, el asunto es que la gente cuando ya tiene pisto ya no obra. Bueno, ni quiere venir a los cultos, pues. Ya tiene en qué basarse. Ya tiene en qué confía. Ya ni lee la Biblia y mucho menos tiene la alegría de servir. Ya puede prescindir de ir a servir. Siente que ya no es una cosa como relevante, necesaria, urgente en su vida porque tiene. Y las personas sienten que pueden prescindir de esa búsqueda, de esa entrega, de esa consagración a Dios porque tiene. Y ese es el peor de los engaños. Por eso Dios a veces nos hace pasar la necesidad, los valles, el desierto y la estrechez, para que aprendamos, para que comprendamos que Él es la fuente de nuestra riqueza, que Él es el que abre los cielos, que nos da las fuerzas, que Él es el proveedor, que Él es el que sigue proveyendo cordero en cualquier sea nuestra situación. Y que en la cima o en la profundidad, Él será siempre el que nos saque en victoria. Así que nunca cometa la locura de dejarse engañar por el enemigo, queriendo dejar de servir a Dios porque tenga dinero, hermanito. Ese dinero en su cuenta bancaria o debajo de su colchón o en su cartera, no esté creyendo que eso es para siempre. Eso es efímero. Eso no es la certeza, no es la seguridad. Ahí no está verdaderamente nuestra fortaleza, nuestro amparo. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ampare y nos prospere, como lo miramos el domingo, pues eso será real en nuestra vida. Pero por más riqueza, Abraham nos enseña que por más riqueza que tengamos, siempre debemos levantar altar para Dios. Esa fue la gran cualidad de Abraham. Nunca se dejó dormir por la riqueza. Era rico, dice la Biblia, en gran manera, pero siempre estaba reconociendo a Dios, siempre.
o el patriarca Job, riquísimo, pero él jamás se olvidó de que debemos responder diariamente a Dios. Y de repente oía que sus hijos habían tenido su reunión por allí, y él levantaba altar y lo presentaba y le decía a Dios: yo no sé si mis hijos te habrán ofendido en algo, no sé, pero vengo a pedirte misericordia para ellos, vengo a implorarte misericordia. Y él estaba frecuentemente buscando su fuente de vida, que es Dios. Es decir, la riqueza nunca le hizo hacer creer a él que ya Dios era prescindible de nuestra vida, que ya Dios lo podíamos dejar de lado, dejar en segundo lugar. Y es que esa es la locura del ser humano, que una vez teniendo cierta fuente de sustento se olvida de Dios como la fuente real que está detrás de ese sustento, y terminamos agradando a los hombres más que a Dios. Terminamos viviendo en la lógica de ese sustento que en la lógica de Dios realmente. Ahí aparece el faraón y aparece con una palabra a su pueblo, diciéndole: es necesario que los tratemos con astucia. Tenemos que anticiparnos a ellos, porque él advierte: tenemos que manejarlos con mucha astucia, dice el 10. De lo contrario seguirán aumentando, y si estalla una guerra se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. Imagínense que el miedo ni siquiera es que se adueñarán del país, sino que se irán del país. Ya aquí se va delineando la visión de que Israel, con todo y todo, no es Egipto su casa, sino que un día tienen que salir. Y la iniciativa de Faraón es evitar la pérdida de este recurso humano. Y dice que pusieron capataces que oprimieran a los israelitas, les impusieron trabajos forzados y a construir ciudades. Pero hay un pero en el versículo 12, y es el contraste entre el trato astuto del faraón y la realidad en el pueblo de Israel. Dice: pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían. Cuando más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían. Tanto que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Hay un principio allí que esta noche la palabra quiere destacar en nuestra vida. Los actos opresivos del enemigo no son los que van a determinar nuestra prosperidad. Si bien a veces la opresión del enemigo golpea, lastima, daña, Israel va a gritar de dolor, va a gritar al cielo. Sin embargo, hemos de comprender que los actos de opresión del enemigo solo son el yunque, diríamos, en el que Dios está forjando un arma poderosa. Ustedes saben que para forjar el hierro se tiene que someter a altísimas temperaturas. Y con ese calor hay a la par un martillo, una almágana golpeando ese hierro para darle la forma que se le quiere dar. Un sable japonés, una katana o una antigua espada, pues no se hacía con algodones. Las espadas más preciosas, filosas, se hacían al calor de ese fuego, la intensidad del fuego, y a la par que está rojo, lo empezaban a golpear y a golpear hasta que fuese adquiriendo la forma. Es bajo la opresión del fuego y de la almágana donde se forma esa espada. Y a veces no asumimos, no entendemos esto. A veces las horas de adversidad en la vida no las valoramos como útiles.
Y yo creo que deberíamos nosotros, a diferencia de los que no entienden el camino de Dios, deberíamos de entender que el modo divino de obrar a veces es hacernos pasar por el yunque, por el fuego, por el calor. Dice Santiago, acompáñenme. Dice Santiago, capítulo 1. Santiago 1. Hermanos míos, versículo 2. ¿Está ahí? Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con ¿qué? O sea, está diciendo una contradicción, Santiago. Estar en diversas pruebas, ¿qué debería de provocar en nosotros? ¿Ah? ¿Qué debería producir? Versículo 1. Considérense que, dice, dichosos. Considérense dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Es contradictorio, es paradójico. La prueba no produce prueba, es alegría, produce aflicción. A no ser que usted tenga una lectura de esa prueba, a no ser que usted tenga una concepción de la prueba, una idea acerca de las pruebas, que le permita visualizar, que le permita contemplar que en esas pruebas se está gestando una multiplicación. Si usted no tiene una teología acerca de las pruebas, una visión divina acerca de las pruebas, entonces usted lo que va a ver es la prueba. Y si vemos la prueba lo que trae es dolor y aflicción, llanto, tristeza, desesperación, congoja. Porque si usted mira la prueba, pues eso es lo que pasa. Ahora, pero si usted de alguna manera especial, espiritual, usted en el camino de la fe logra visualizar, tiene una mirada de que al calor de esa prueba se está gestando una obra divina. Y si usted tiene capacidad de poder visualizar, de poder percibir la obra divina que se está gestando en la prueba, entonces usted no se llenará de tristeza, usted se llenará de dicha. Y por eso dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra. Hay una obra que se está gestando, hay una obra que se está haciendo. Por eso dice, y la constancia debe llevar a feliz término la obra. En la prueba hay una obra divina, quiere decir Santiago. En la prueba hay una acción divina. En la prueba hay un gesto de Dios que está ahí construyendo, moldeando, actuando, gestando una bendición. Y es necesario que los creyentes, a fin de no desanimarnos, de no perder la fe, a fin de no regresar, tengamos esa percepción espiritual que detrás de esa prueba Dios está haciendo una obra especial para nosotros. En el momento pues la prueba pues no parece ser motivo de gozo, sino de tristeza. Cuando usted sufre un golpe, un daño, una pérdida, usted siente el impacto, el dolor, la tristeza, la frustración, el pesar y la cólera quizás. A veces hasta la impotencia. Sin embargo, detrás de esa prueba que se está gestando en ese momento, ahí hay una capacidad también de alegrarnos. La prueba tiene la intencionalidad
Quizás el enemigo tiene la astucia de querer dañarnos. El enemigo tiene la intención de querer afectarnos, de querer paralizarnos, de querernos. Por eso dice, actuemos con astucia. Y el enemigo se acerca para actuar con astucia sobre usted, a fin de que logre perder la fe, la constancia, la entrega, a través de someterle a ese momento difícil. Pero es ahí justamente donde dice el apóstol Santiago que debemos tener una lectura especial de esa hora, para que no se lleve a cabo en nosotros la intención del enemigo, sino que se lleve a cabo en nosotros la obra que Dios quiere hacer. Tenemos que visualizar ese momento de una manera tal que no caigamos de manera diríamos fácil en la red del enemigo, provocando en nosotros la actitud, el estado espiritual que él quiere perseguir con la prueba. El faraón quiere paralizar, detener, reducir, controlar y más adelante exterminar. Faraón quiere controlar a Israel. Faraón quiere dominarlo, tenerlo quieto, sumiso. Y lo va a someter a una serie de actos de opresión. Pero es ahí donde tenemos que aprender a ver con fe que detrás de las intenciones del enemigo, Dios tiene capacidad para intervenir. En medio de los actos opresivos del enemigo, Dios tiene capacidad para intervenir con actos liberadores, y que detrás de esos actos opresivos Dios quiere forjarnos para nuestra liberación. Y no tenemos que perder esa perspectiva. Por eso le dice el Señor en Lucas, acompáñenme. Lucas 22. Lucas 22, dice 31, 22, 31. Simón, Simón, mira que Satanás, ¿qué ha hecho? Ha pedido zarandearlos a ustedes como si fuera el trigo. Satanás ha pedido zarandearlos como que fuera trigo, es decir, someterlos a ese momento donde usted siente que va para allá, para acá, para allá, y no hay estabilidad, no hay seguridad, no hay tranquilidad. Zarandearlo, meterse en ese embrollo. Pero usted sabe que zarandear, usted, cuando hemos tocado zarandear arena, ¿sabe para qué es? Porque allí hay una parte que no sirve y se saca para dejar la arenita más bonita. Claro que la idea del enemigo no es purificarnos, es destruirnos. Y él pide zarandearnos porque él busca una cosa, él busca un objetivo, él tiene una intención que no es zarandearnos meramente. ¿Cuál es el objetivo? Versículo 32. 32, léalo usted ahí. ¿Cuál es el objetivo del enemigo? Que nos falle. Ese es el interés, esa es la intención. Que usted, sometido al zarandeo, termine perdiendo la fe, que le falle la fe. Y si falla la fe, deja de realizarse la obra de Dios en nosotros. Si nos falla la fe, terminamos dejando, abandonando, renunciando, dando la espalda, y entonces no se lleva a cabo la buena obra diseñada por Dios. En ningún momento Jesús está diciendo que su oración es para evitar el zarandeo. ¿Me está viendo, iglesia?
En ningún momento Jesús va a interceder en tu vida para que no seas zarandeado. Jesús va a interceder ¿para qué? Para que no te falle la fe. Porque el zarandeo será el instrumento que, aunque el enemigo tiene la intención de matarte la fe en el zarandeo, la intención de Dios es convertirte a través del zarandeo en un instrumento de consolidación. Por eso le dice, y tú, ¿qué dice? Cuando te hayas vuelto a mí, fortalece la intervención de Dios en la vida de Simón y los discípulos. No es con el propósito de evitar el zarandeo del enemigo. La intención de Dios es que la fe permanezca firme y que una vez que usted haya permanecido firme en el zarandeo, usted se convierta en instrumento de fortaleza para otros. Pero que usted se convierta en instrumento de fortaleza para otros no es el resultado de una operación con anestesia, es el resultado de ser zarandeado. De ser zarandeado, pero con asistencia divina, ¿me entiende? Por eso dice, yo he orado, yo he orado. Quiere decir que la hora de zarandeo se necesita e implica orar, orar, orar y orar. Por eso dice más adelante, en el capítulo 22, dice versículo 44, pero como estaba angustiado, ¿qué dice? Se puso a orar con más fervor. Estaba angustiado, se puso a orar con más fervor. Porque a la hora de ser zarandeados, es la búsqueda de Dios lo que nos mantiene firme para que se cumpla la obra de Dios en nosotros. En el zarandeo está el objetivo del enemigo que me zarandea, pero está el propósito con el cual Dios quiere usar este zarandeo para mi provecho. Ese es el Dios de la Biblia. Es el Dios que cambia en bien las intenciones ocultas y malignas del ser humano. Si aprendemos a buscar al Dios de la Biblia y a depender de Él, aunque tus enemigos tengan la intención de dañarte, la intención de destruirte, la intención de acabarte, Dios te dará victoria. El enemigo te quiere oprimir, Dios hará que te multipliques más. El enemigo te quiere zarandear para que pierdas la fe, Dios intervendrá, afirmará tu fe y te convertirá en fundamento de fe para otros. Ese es el Dios de la Biblia. Hay un pasaje en el primer libro de Samuel, hablando de David y Saúl, capítulo 18. Capítulo 18, versículo 12, 18, 12 del libro primero de Samuel. Saúl sabía que el Señor lo había abandonado y que ahora estaba ¿con quién? Por eso que tú, el enemigo siempre tendrá temor de ti y por eso te quiere oprimir. Eso tenía Israel. Israel tenía, no tenía Egipto.
Egipto y el faraón tenía miedo de Israel. Y el miedo lo lleva a oprimir. El miedo lleva a afligirte. El enemigo te quiere zarandear porque te tiene miedo, hermanito. Sabe que un hombre y una mujer de fe son gente fundamentales para bendecir a otros. Y por eso quiere destruir tu fe, dañar tu fe, apagar tu fe. Y dice, tuvo temor y lo alejó de su presencia, nombrándolo jefe de 1000 soldados para que dirigiera al ejército en campaña. Y dice, David tuvo éxito en todas sus expediciones porque el Señor estaba con él. Pero todos en Israel y Judá sentían gran aprecio por David porque él los dirigía en campaña. Un día Saúl le dijo a David, aquí tienes a Merab, mi hija mayor, te la entrego por esposa con la condición de que me sirvas con valentía peleando la batalla del Señor, como que si David necesitara de una mujer para pelear la batalla de Dios, pero Saúl no haya que hacer ya. ¿Cuál es la intención de David? De Saúl, perdón. ¿Qué es lo que Saúl tiene en mente cuando ofrece a su hija a David? Dice, Saúl pensaba, será mejor que no muera por mi mano, sino a manos de los filisteos. David saliendo en campaña a pelear como el yerno del rey, estaría al frente del ejército. Y Saúl dice, si él pelea todas las batallas lo van a matar, así que lo haré mi yerno para que esté al frente del ejército. Pero David respondía, ¿y quién soy yo? ¿Y quiénes son en Israel mis parientes o la familia de mi padre para que yo me convierta en yerno del rey? Y no la quiso y se llegó el día de casar, y como David no se casó, pues se casó con la mujer con otro, ¿verdad? Pero había otra, Mical, versículo 20. La otra hija de Saúl se enamoró de David. Y cuando se lo dijeron a Saúl, le agradó la noticia y pensó, se la entregaré a él como una trampa para que caiga en manos de los filisteos. A veces casarse es una trampa, ¿verdad? Como dice aquí. A veces, ¿verdad? Cuidado, hermano de Israel. Así que volvió a decirle a David, ahora sí vas a ser mi yerno. Entonces Saúl ordenó a sus funcionarios, hablen con David en privado y díganle, oye, el rey te aprecia y todos sus funcionarios te quieren, acepta ser su yerno. Esto se lo repitieron a David, pero él respondió, ¿creen que es cosa fácil ser yerno del rey? Yo no soy más que un plebeyo insignificante. Los funcionarios le comunicaron a Saúl la reacción de David, pero Saúl insistió, díganle a David, lo único que el rey quiere es vengarse de sus enemigos y como dote por su hija pide 100 prepucios filisteos. O sea, Saúl está poniéndole a David la trampa. 100 prepucios significa, el prepucio es la parte que le quitan al hombre en el pene para circuncidarlo. Y él dice, quiero 100 prepucios. O sea que tenía que ir a matar 100 filisteos. E ir a matar 100 filisteos no era cosa fácil. Prácticamente era condenarlo a la muerte. Lo que el rey quiere son 100 prepucios. Pero claro, Saúl decía sus adentros, no va a llegar ni a 10 y ya lo mataron. Lo que quería era provocarle el daño, causarle la muerte, provocarle prejuicio. Pero si Dios está contigo, iglesia, si en las horas de tu vida más difíciles tú lo buscas, las intenciones que otros tengan sobre ti, Él las va a desbaratar. Y dice, en realidad, lo que Saúl quería, ¿qué? ¿Está conmigo en el 25, hermanitos? Hey, lo siento, algo atarantadito, hermanitos. ¿Qué? ¿Andan con sueño? ¿Andan enamorados o qué? Estoy en el 25.
En realidad, lo que Saúl quería era que David cayera en manos de los filisteos. Y cuando los funcionarios de Saúl le dieron el mensaje a David, no le pareció mala la idea de convertirse en yerno del rey. Aún no se había cumplido el plazo cuando David fue con sus soldados y mató a 200 filisteos, cuyos prepucios entregó al rey para convertirse en su yerno. Así fue como Saúl le dio la mano de su hija Mical. Y Saúl se dio cuenta de que en efecto el Señor estaba con David. Y por eso aumentó el temor de David. Lo importante es que si Dios está con nosotros, entre más nos opriman, más nos multiplicaremos. Si Dios está con nosotros, entre más nos opriman, más nos multiplicaremos. Saúl le pidió 100 prepucios para exterminarlo, para acabarlo, para destruirlo. Y entre más fuerte le ponía a Saúl la prueba, David más en victoria salía. Le pidieron 100 y cuando llevó 200. Es que cuando el Señor camina con nosotros, iglesia, entre más nos opriman, más nos multiplicaremos. Por eso no debes de desanimarte, no debes de afligirte y desconsolarte, porque en la hora del zarandeo, en la hora de la prueba, en la hora de la opresión, Dios está ahí gestando tu liberación. No hay actos de opresión en los que Dios no esté gestando tus actos de liberación. No hay zarandeo en el que Dios no esté intercediendo por ti. No para evitar el zarandeo, sino para que te fortalezcas, que estés firmes, que tengas fe y convertirte en instrumento de fortaleza y de consuelo para otros. Dice la primera carta del apóstol Pedro. Cuando estaba hablando dice capítulo 1, versículo 6. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 6. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Y mire la metáfora: el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor. Y esto dice Pedro: su fe al final debe ser digna. Su fe debe ser digna. ¿Digna de qué? Digna de aprobación. O sea, usted que me dice que tiene fe, espérese, hay que ser probada. Es que hoy parece que todo el mundo tiene fe. No, veamos si es cierto que tiene fe. La fe genuina será sometida al fuego para ser aprobada, porque algunos piensan que tienen fe, pero quizás no tienen fe. Algunos se imaginan que tienen fe, pero no tienen fe. Tienen tal vez ahí alguna terapia que se han dado. No, la fe es otra cosa. Y la fe tiene que ser aprobada. Y para ser aprobada debe ser probada. ¿Me entiende, iglesia? Y si su fe es genuina, es real, pues será aprobada, será digna de ser aprobada.
y será digna no solamente de ser aprobada, sino que será digna de gloria y será digna de honor. Su fe no solo será aprobada, sino digna de honor. Usted será reconocido por Dios. Es decir, la hora de la prueba, de la turbulencia, en la hora de la opresión, en la hora del zarandeo, su fe debe fundamentarse, purificarse, consolidarse. Y esa opresión en la que el enemigo quería destruir su fe, pero más bien la intervención divina provocó un fortalecimiento de la fe. Esa fe será honrada, será reconocida, será aprobada por Dios. Y lo que era para destrucción, hoy será para salvación. Lo que era para destrucción, hoy será para honra, para levantamiento, para bendición, para crecimiento. Donde el enemigo pensó destruirlo, Dios lo reconstruye. ¿Entiendes ahora el tema de la opresión, iglesia? Entre más los oprimían, más se multiplicaban. No mires la adversidad ni el zarandeo con desprecio, con desdén o con tristeza. Porque aunque el enemigo muchas veces quiere destruirnos en sus intentos, el Dios nuestro camina con nosotros para cambiar los objetivos de aniquilación que tiene el enemigo, cambiarlos en objetivos de vida, de esperanza, de liberación, de salvación. Faraón quiso oprimirlos y matarlos, mas Dios aparecerá en esa opresión para liberarlos, para darles vida, para darles esperanza, para darles salvación, para llevarlos a la tierra prometida. Así que, iglesia, realmente nosotros no deberíamos obrar como los que no tienen esperanza. Porque tal vez el que no tiene esperanza o el que no cuenta con la compañía de Dios, una adversidad, un zarandeo puede ser motivo hasta para suicidarse. No tiene esperanza. No cuenta con nuestro Dios. Pero nosotros, iglesia, no estamos solos. Es como David. Dios estaba con David. Y en el reto que Saúl le puso para su muerte, fue un reto para mayor victoria. El pueblo más lo respetó, más lo amó, más confió, porque le pedían 100 y él llevaba 200. Ese es nuestro Dios. Acompáñeme al libro de Daniel, por favor. El principio del enemigo es querernos destruir en la opresión. Pero el principio de Dios es que Él convierte en vida y en liberación ese tiempo de opresión. Iglesia, tú no te desanimes por la hora de prueba, del fuego de la prueba que te ha sobrevenido. Porque detrás de esa prueba, Dios está construyendo tu victoria. Y esa noche lo que debes decirle a Dios: Señor, aquí estoy, quiero que mi fe esté cimentada en ti. Yo vengo, Padre, ahora para que mi fe no me falle, porque es mi fe lo que me hará estar más cerca de Él, y a estar más cerca de Él yo seré instrumento de vida para otros. Dice el capítulo 3. Ustedes conocen la historia del horno en llamas. Se establece, dice versículo 1, el rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 27 metros de alto por 2 metros y medio de ancho, y mandó que lo colocaran en los llanos de Dura, en la provincia de Babilonia. Y hay una orden, versículo 9, tan pronto como escuchen la música de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales, deberán inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado de erigir. Todo el que no se incline ante ella ni la adore
será arrojado de inmediato en un horno en llamas. Y claro, el 7 dice: ante tal amenaza, tan pronto como se escuchó la música de todos esos instrumentos musicales, todos los pueblos y naciones y gente de toda lengua se inclinaron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado erigir. Pero de repente se presentaron algunos y llegan a acusar, y dice 12: pero hay algunos judíos a quienes su majestad ha puesto al frente de la provincia de Babilonia, que no acatan sus órdenes, no adoran a los dioses de su majestad, ni a la estatua que usted ha mandado a erigir. Hay hombres ahí movidos por la envidia que quieren destruir a Sadrach, Mesach y Abednego. Y entonces el 13 dice: Nabucodonosor se llena de ira, los manda a llamar, y cuando los jóvenes se presentaron, Nabucodonosor les dijo: ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis dioses, ni adoran a la estatua de oro que he mandado a erigir? Y vuelve a decirles: a la hora que suenen todos los instrumentos, ustedes deberán de adorar, de lo contrario serán lanzados de inmediato a un horno en llamas. Y oiga esto: y no habrá Dios capaz de librarnos de mis manos. Aquellos que te digan: de esta no te vas a librar, de aquí no vas a salir, hasta aquí llegaste. Y ellos responden y dicen: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si nos arroja al horno en llamas, oiga esto, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Ahora, y mire hasta dónde llega su fe. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses, ni adoraremos estatua. Tremendo. Convicciones. El Dios al que servimos puede librarnos. Échenos al horno, no importa. O sea, no es gente que anda huyendo del horno de la prueba. No es gente que anda huyendo del zarandeo. Por eso, tenga cuidado usted cuando llega gente ahí a quererle envenenar el corazón y a llenarle de miedo. Hay gente que le lleva disque profecías y le anuncia: mire, tenga cuidado porque viene esto a su vida. Mire, hermanito, si eso que le han dicho llega a su vida y es verdad, ¿qué tiene? ¿Cuál es el problema? Si es cierto que viene un tiempo difícil, pues es tiempo de acercarse más a Dios entonces. Y ese Dios los sabrá librar del horno de la prueba. No es llenarse de miedo, de temores. Que tenga miedo Faraón, que tenga miedo Nabucodonosor, que tenga miedo el diablo, pero no nosotros. A veces hay profetas que con palabras lo que quieren es meterle miedo. Usted no tiene que tener miedo, de ninguna manera. Cuando Dios llega y te da una palabra, aunque sea difícil. Si lo que le llevaba el ángel a María no era fácil, era meterla en un gran zarandeo. Lo estaba invitando a meterse al horno. Pero ¿qué es lo primero que le dice el ángel? No tengas miedo, no temas, porque la palabra de Dios no viene a infundirle miedo, viene a infundirle fe, viene a infundirle fortaleza. Y a veces la gente, con intención o sin intención, presenta una palabra que puede ser una obra de fuego para nosotros, con aquella idea de que me puede dar miedo. Si Dios le revela a usted un momento difícil para la vida de alguien, bueno, usted vaya y dígalo, pero dígale: tenga fe que su Dios
la va a sacar de eso. No tenga miedo. Manténgase firme. Pero hoy día pareciera que la iglesia ha predicado un evangelio donde la gente anda huyendo del horno. No, pero no lo andamos buscando. Pero si llega, sabemos que contamos con nuestro Dios. Y por eso dice, Él nos salvará. 18, ante la respuesta, Nabucodonosor se puso muy furioso, cambió su actitud, mandó entonces que se calentara el horno 7 veces más de lo normal, y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a los 3 jóvenes y lo arrojaran al horno en llamas. Fíjese bien, Nabucodonosor primero manda a calentar 7 veces más. O sea, eso estaba, era un fogón, hermanito. Y no solo eso, que los más fuertes amarraran a estos jóvenes para que no tuvieran el mínimo chance de soltarse, de poder liberarse y de poder huir. En otras palabras, estaban cocinados ya. No había manera. Fue así como los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes y todo, tal y como estaban vestidos. Y tan inmediata fue la orden del rey y tan caliente estaba el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a los 3 jóvenes, los cuales, atados de pies y manos, cayeron dentro del horno en llamas. Y aquí parece ser el final para todo. Pero en ese horno en llamas, ahí está tu Señor también. En ese horno candente, tu Dios está presente. En esa hora de prueba más difícil, Dios está allí. Nabucodonosor se puso de pie y sorprendido les preguntó a sus consejeros: ¿acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad, le respondieron. Pues miren, ahí en el fuego veo a 4 hombres sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un dios. ¡Aleluya! Y Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno y les dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. Y cuando los 3 jóvenes salieron del horno, los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros reales se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olía a humo. ¿Entienden quién es su Dios, hermanitos? ¿Entienden quién es su Dios, iglesia? Ese es nuestro Dios. Por eso dice Nabucodonosor 28. Entonces Nabucodonosor exclamó: alabado sea el Dios de estos jóvenes, que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y, desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Por tanto, yo decreto que se descuartice a cualquiera que hable en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, y que su casa sea reducida a cenizas, sin importar la nación a que pertenezca o lengua que hable. No hay otro Dios que pueda salvar de esa manera. No hay otro Dios que pueda salvar de esa manera. Y a eso hemos venido ahora. A eso hemos venido ahora. Entre más los oprimían, más se multiplicaban. Entre más los oprimían, más se multiplicaban. ¿Por qué? Porque Dios estaba ahí presente para cambiar el resultado de las intenciones del enemigo.
El enemigo quiere oprimir para matar. Dios tomará eso para transformarlo en una liberación, en salvación. El enemigo quiere chamuscarte en el horno. Dios quiere glorificarse en ese horno. Así que en las situaciones adversas que estemos atravesando, iglesia, esta noche, delante de Dios, que tu fe se consolide de tal manera que entre más te oprima el enemigo, tú más te multipliques. Que entre más te oprime el enemigo, más te multipliques. No tienes por qué afligirte de esta hora de la prueba, porque Dios transformará esto. Y dice, junto con la prueba ha dado también la salida. Esta noche, entonces, hermanitos, es tiempo para clamar a Dios y decirle a Dios, yo quiero que mi fe no me falle, porque mi fe es la base de la victoria. Y yo quiero que me enseñes la salida que tienes preparado para esta hora. Así que, amados hermanos, clamemos a Dios esta noche para que la fe no nos falle, no nos falte, que no se decaiga, sino que esta noche la fe sea el instrumento de tu victoria. Los que en medio de la hora de la prueba quieren ver a ese Dios que salva de formas maravillosas, vengan y díganle, aquí, Señor, estoy para que mi fe sea fuerte, sea firme, que no me falle, porque quiero experimentar la salvación que tú haces. Así que venga al frente, hermanito, y preséntese delante de Dios ahora. En la hora de tu prueba, en la hora de tu pérdida, en la hora de tu opresión, en la hora de tu aflicción, en la hora de tu desesperación, entre más te opriman, más te multiplicarás. Entre más te opriman, más te multiplicarás. Entre más te opriman, iglesia, más te multiplicarás. Entre más tus adversarios quieran verte destruido y te pongan reglas, normas y exigencias imposibles y te piden 100, tú traerás 200. Y aunque calienten 7 veces ese horno, no te quemarás ni un pelo. No se te quemará la ropa. Y ni siquiera vas a oler a quemado. Tu Dios es un Dios que salva como ningún otro Dios. No hay Dios, dice Nabucodonosor, que pueda salvar de esta manera. Es que tu Dios te va a salvar de formas inexplicables, de formas sobrenaturales, de formas maravillosas, de formas grandiosas. Tu Dios te salvará de formas que no imaginas. Han calentado el horno 7 veces para quemarte. Han calentado el horno 7 veces para destruirte. Te han atado de una manera como nunca a nadie han atado. Y tú piensas que ya no hay salida, que ya no hay manera, que ya no hay forma. Allí, en ese horno caliente, ahí se pasea el Señor para traer tu salvación. En ese horno caliente se pasea el Señor para traer tu vida y tu esperanza. No le tengas miedo al más caliente horno, porque tu Dios está allí para salvarte. No temas a las cosas que te han puesto, exigencias que piensan que tú no vas a alcanzar ni vas a lograr.
porque quiero decirte que tú lo harás, porque Dios está contigo. Ni ellos explicarán cómo llegarás a eso. Ni ellos se sorprenderán, porque de donde pensaron que tú caerías, ahí te levantarás. Lo que pensaron era tu destrucción, esa será tu edificación. Donde pensaron que sería tu derrota, será tu victoria. En el lugar que pensaron que caerías, ahí será tu levantamiento. Aleluya, ese es tu Dios. Él te salvará de formas que nadie lo hace. A mayor opresión, más liberación. A mayor opresión, más salvación. Aleluya, ese es tu Dios. Ese es tu Dios. Al Dios que has venido a buscar esta noche. Mantén tu fe en Él. Afirma tu fe en Él. Consolida tu fe en Él. Pues mi Dios conmigo. Porque Él no falla. Él no miente. Y si Dios conmigo. Sí. Dilo, iglesia. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Sí. No me soltarás. Él va allí. Él camina allí. Él está ahí. No me soltarás. Él es el Dios que no se va. Es el Dios que está allí. Oh, sí. No te faltará, no te dejará, no se irá. Él es tu Dios. Afirma tu fe en Él. Reafirma tu vida de servicio, de entrega, de buscarle, de amarle, de seguirle. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Sí. Oh, sí. En el valle de la muerte y dolor. Dígalo. Tu amor me quita todo temor. Dígalo. Y si llego a estar en el centro, dígalo. de la tempestad, Él no huye. no dudaré porque Él está tú contigo. estás ahí. Y no temeré. No creas que en el horno Él desaparecerá. Pues mi Dios No. Él ahí estará y caminará contigo. Y victoria te dará. Y saldrás caminando victorioso. Se sorprenderán, se asustarán, quedarán atónitos. Sí, sí, aleluya, aleluya, aleluya. Si otros se van, Él se queda contigo. Si otros huyen, Él se mantiene junto a ti firme. No te dejará, no te abandonará, no te soltará, no se apartará. Aleluya. Aleluya. Sí. Afirma tu fe esta noche. Afirma tu fe. Él fundará tu casa sobre la roca.
Cuando empezaban a verte y esperaban verte postrado, te verán de pie. Dile al Señor: yo te seguiré firme, no me apartaré, yo seguiré, mi fe está inquebrantable. Te seguiré, te amaré, te serviré, nada me hará retroceder. Que tu fe no falle, que tu fe se mantenga. Dios mirará y te honrará. Dios te verá y te sostendrá. Dios vio a Job. Su fe nunca falló. En el horno de la prueba siempre dijo: sea su nombre bendito. Y se mantuvo firme. Y Dios lo vio. Dios lo oyó. Y Dios le dijo: hoy tendrás el doble de lo que tenías antes. Dios lo levantó. Cuando estaba allí tirado en el suelo con un pedazo de piedra rascándose, muchos se apartaron de él. Mas Dios estuvo allí y él estuvo con Dios. Y Dios lo vio, Dios lo oyó. Tu fe, que no se quiebre tu fe. Que no te falle la fe, que no te falte la fe. Padre, en el nombre de Jesús, aquí está tu rebaño, tus ovejas, buscando el fortalecimiento de su fe. Porque esa fe le hará cruzar el horno. Esa fe le hará atravesar la opresión. Esa fe cumplirá su obra perfecta y ellos saldrán victoriosos. Y no habrá enemigo que se ría de ellos, sino que ellos mirarán a sus enemigos. Sus enemigos se sorprenderán. Sus enemigos no lo creerán. Y dirán: no es posible. Si yo lo había amarrado, no había manera de soltarse. Yo lo había atado. Eso no podía reventarse. Oh, sí, pero tú estás con nosotros. El Señor está contigo en el horno ardiente. Se pasea en medio de ti. Jesús dijo: ni un cabello de vuestra cabeza. Tú has venido hoy delante de Dios. Ese Dios no te defraudará. No saldrás avergonzado, no temas. Yo sé que tienes miedo de salir avergonzada. No temas. Dios levantará tu cabeza. Dios te honrará, no temas. Oh, aleluya. Oh, aleluya, iglesia. Clámale a tu Dios esta noche, porque Él verá tu fe y victoria te dará. Estaba el rey de Babilonia.
Y dice la Escritura que aquellos hombres quedaron asombrados, porque 4 seres caminaban en medio de ese horno ardiendo. Y dice que el cuarto tenía apariencia de un ángel. Aquellos hombres vieron al cuarto cuando estaban en medio del horno. Pero sabes una cosa, iglesia, tu Dios no estará contigo solamente en medio del horno, sino que tu Dios está contigo antes del horno y después del horno. Porque tu Dios probablemente permite que ciertas cosas vengan a tu vida, pero Él en medio de eso estará contigo. Y sabes una cosa, Él estará allí también para tomarte de la mano y sacarte de ese horno. Aun cuando tu enemigo caliente 7 veces ese horno, 7 veces será aún mayor el poder de tu Dios. Porque tu Dios va a duplicar su fuerza en comparación de la fuerza de tus enemigos. Ahí estuvo Jesús en el desierto. Fue llevado al desierto y ahí estuvo. ¿Y sabe qué hacía Jesús en el desierto frente a la tentación y frente a la prueba? Él reprendía todo ataque del enemigo con una palabra. ¿Sabes una cosa, iglesia? Esta noche dile una palabra a tu enemigo. Dile: así dice el Señor, Dios me dio una palabra. Dios me dijo, Él me sacará. Dios me dijo, Él me sostendrá. Dios me dijo, Él me proveerá. Dios me dijo, Él me sanará. Dios me dijo, Él me llevará de la tierra de esclavitud a la tierra que fluye leche y miel. Él dijo: sé sano, y yo me declaro sano en el nombre de Jesús. Vamos, iglesia, dile a Dios esto. Dile a tu enemigo esto. Porque Jesús venció toda tentación con una palabra. Vamos, que salga de tu boca esta noche una palabra de Dios. Que salga esta noche una palabra de liberación. Que salga esta noche una palabra poderosa de Dios de tu boca. Vamos, iglesia, profetiza esta noche. Vamos, iglesia, no calles tu voz. Vamos, iglesia, no cierres tu boca. Vamos, iglesia, esta es tu noche de liberación. Es tu noche de sanidad. Es tu noche de respuesta. Es una noche donde le dices al enemigo: escrito está, Dios me ha dado una palabra y yo la creo. Vamos. Vamos, iglesia. Dile, Dios me ha dicho, Dios un día me dijo: soy sana, y yo me declaro sano. Dios me dijo un día: Él me proveerá, y yo me declaro ya en provisión. Vamos, vamos, iglesia, vamos, iglesia, vamos. Ahí donde el enemigo te ha dicho: esta es tu enfermedad, tú dile: no, Dios me dijo, escrito está. Dios me dio una palabra un día cuando leí la escritura. Ahí yo tomé una palabra de Él y yo la creo, yo la hago mi vida. Vamos, iglesia. Vamos, declara una palabra frente a tus enemigos. Declara una palabra frente a tus enfermedades. Vamos. Y poderoso Dios. Vamos, iglesia. Poderoso Dios. Vamos. Y poderoso. Da una palabra esta noche. Poderoso Dios. Eres tú. Da una palabra esta noche, iglesia. Una palabra que sale de tu convicción y de tu fe. Una palabra como la dijo Jesús. Aquí está todo esto, le dijo. Si quieres, puedes convertir esto en alimento. Y Jesús tomó una palabra y se la dio al enemigo. Una y otra vez.
Y dice la Escritura, el enemigo lo dejó hasta otra oportunidad. ¿Sabes qué tienes que hacer frente a las pruebas? Tomarte de la palabra que has recibido. Y aunque esa palabra en un principio sea frágil y pequeña, si tu fe, si en tu corazón la crees, esa palabra te sostendrá. Aquellos hombres creyeron en Dios, en su Dios, y el Dios se le apareció en medio del horno, y Dios se le apareció a ellos, y ahí estaba. Iglesia, tu victoria está en la palabra. Tu victoria está en esa palabra que has recibido. Tu palabra está en la confirmación de promesas que recibes esta noche. Tu palabra está en la confirmación de aquello que un día recibiste. Y aunque estés pasando la prueba, aunque estés viviendo en medio del horno, allí, iglesia, tú tienes que creer esa palabra. Padre, esta noche, al igual que aquellos jóvenes que fueron llevados a aquel horno, porque fueron fieles a ti, Señor, y prefirieron pasar, Dios, la prueba que renunciar, que postrarse frente a otros dioses o imágenes. Tu iglesia, Dios, viene esta noche a presentarse delante de ti, a pedirte, Padre, que sea tu palabra una vez más lo sostenga. Sea tu palabra, Dios, una vez más que sostenga su vida en medio de la prueba. Iglesia, puedes estar viviendo la prueba más difícil, pero no estás solo. Tu Dios está contigo en medio de ella, y Él te sostendrá y Él te sacará. Te bendecimos, Dios, por tu bendita palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.